Buenas tardes, mi nombre es Álvarez Barrientos N. Gabriela, estoy en el 10º semestre en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo es para la unidad 4 en la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el ingeniero Juan Morales. Okay. Dice, este trabajo vamos a ver lo que es estos ejercicios están en el capítulo 14, se llama Control Estadístico de Procesos. El problema es el 14.2, gráficas de control para variación y la media. Este ejercicio lo podemos encontrar en el libro de estadística. Y vamos a empezar con el ejercicio 11 y dice dióxido de carbono, gráfica R. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Aquí, como podemos mirar, están la tabla con los valores. Dice concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. Dice la primera columna indica el año de inicio de la década. Aquí vemos va de 1880 hasta el año 2000. Y cada año tenemos 10 tomas de muestra de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Y como podemos mirar aquí, ya están los valores. Una columna es el año, en la segunda se muestran el número de muestra, va de 1 a 10, y también se muestran las muestras, la muestra que se tomó de dióxido de carbono. Y en este ejercicio nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Vamos a tomar gráfica de variables para sus grupos y vamos con R. Ok, dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Aquí vamos a poner dióxido y tamaño de los subgrupos vamos a poner 10. Ok. Aquí vamos a ir a opciones, vamos a dice estimación, vamos a poner, bueno, aquí ya tenemos el tamaño del subgrupo es mayor a 1, vamos a poner R barra, vamos a ir a pruebas y vamos a poner todas las pruebas. Vamos a dar a aceptar. Okay, aceptar. Aceptar. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ir a aceptar. Y vamos a esperar un poquito. Bueno, aquí ya nos cierra lo que es los resultados. Vemos que tenemos la gráfica XR, dióxido de carbono. Tenemos lo que es de este lado, la media de la muestra va de 300 a 380. Y tenemos las muestras que van del 1 a 13. La media de las muestras, que son una por años, de 1880 al 2000. También tenemos de este lado tenemos lo que es rango de la muestra, los rangos como vemos aquí. Tenemos también lo que son las muestras, igual de 1 representa 1880 y el 13 al 2000. Tenemos un límite un poco más grande. Tenemos un límite superior de un poquito aquí está. Que no se mira casi. Okay.
un límite superior en la media de las muestras de 321.40 y la media es de 319.34. Tenemos un límite inferior 307.27. Como podemos ver, pues las muestras están pues prácticamente fuera de los límites, tanto inferior como superior, en lo que es medias de muestras. Y en la gráfica de rango de muestras podemos mirar que al principio vemos los primeros 5 años que se encuentran dentro de los límites. Ya el sexto año, como podemos ver aquí, se sale fuera del límite inferior, está por debajo. Y el 11º año al 13º ya miramos que de lo que es 1980 al 2000 están ya fuera del límite superior. El límite superior de rangos de la muestra es de 11.89, la media de rangos es de 6.69 y el límite inferior de rangos es 1.49. Ponemos aquí que nos muestra, dice resultados de la prueba para la gráfica XR de dióxido. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3.0 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 11, 12 y 13. En la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la prueba 5, 2 de 3 puntos más de 2 desviaciones estándar en la línea central en un mismo lado, en límite central. La prueba falló en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13. La prueba 6, 4 de 5 puntos más de una desviación estándar a partir de la línea central en un mismo lado del límite central. Dice la prueba falló en los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13. Prueba 8, 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar desde la línea central, encima y debajo del límite central. La prueba falló en los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Dice resultados de la prueba de la gráfica R de dióxido. Prueba 1, un punto más allá de 3.0 desviaciones estándar en la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 11, 12 y 13. Aquí nos marca, dice advertencia: si se actualiza la gráfica con los nuevos datos, los resultados anteriores quizás ya no sean correctos. Vamos a ir entonces a lo que nos pregunta el ejercicio. Y dice: permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década, construir una gráfica R, ya lo hicimos. Determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Como podemos mirar, pues no, están totalmente fuera de control estadístico. Las muestras salen tanto del límite superior como del límite inferior. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Ok. Entonces, para esto nos vamos otra vez a estadísticas y pues bueno, aquí en la tabla, como podemos mirar, dice que un proceso, cuando no es estadísticamente estable, hay criterios para determinarlo. Uno dice que una tendencia a un ciclo, hay un patrón, una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatorio, y como podemos mirar aquí tenemos un patrón ascendente. En pocas palabras, no es aleatorio, va de inferior a superior. También nos dice que hay un punto, el segundo criterio dice que hay un punto que está fuera de la región de los límites de control superior e inferior. Esto quiere decir que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior.
Como podemos mirar, solamente un punto está dentro del control estadístico y todos los demás están pues por fuera del control. También nos dice la regla de la racha de 8, que nos dice: existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Y pues aquí podemos mirar que tenemos 8 puntos por debajo del límite inferior y tenemos 4 por encima del límite superior. Entonces pues con esto podemos determinar que pues en realidad se cumplen con los 3 puntos para determinar que no es un proceso estadísticamente estable. Aquí vamos a continuar y nos dice el siguiente ejercicio, es el 12, y dice dióxido de carbono. Gráfica X determina que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica X, media de X, y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control conduzca al rechazo de una media estadísticamente estable. Vamos a ir a militar. Bueno, y aquí como podemos mirar, ya tenemos hecha lo que es la gráfica de medias, media de la muestra, y pues ya lo mencionamos antes que pues si está fuera de control, los puntos se sobresalen de los límites inferior y superior. Dice: determina si la media del proceso está bajo control estadístico, y pues ya como mencionamos anteriormente en el ejercicio 11 del mismo con los mismos datos de dióxido de carbono, es que no está bajo control. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo a rechazo de una media estadísticamente estable. Pues ya mencionamos lo que es lo de los 8, lo de la muestra de los 8, que son 8 datos que están por debajo del límite. También que no es un proceso que esté que tenga un patrón de tendencia o ciclo, que es evidentemente aleatorio, porque como vamos a mirar en las gráficas se mira que va de manera ascendente. Y también que pues hay un punto que esté fuera de la región entre los límites de control inferior o superior. Pues podemos mirar que nada más aquí es al contrario, solamente un punto está dentro de los límites de control, que es este de aquí, y dice que más grande. Pero no se puede, no me deja verlo. Pero nada más un punto está dentro de lo que es el límite de control. Entonces vamos con el siguiente ejercicio y nos dice, el 14, consumo de energía. Dice gráfica R, permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Entonces vamos a ir a Minitab. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Minitab tenemos, entonces tenemos el año, y las muestras van por trimestre: de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Que vamos a ir igual que el anterior: estadísticas, gráficas de control, son grupos, gráfica R,
Aquí como son varias, vamos a ponerle observaciones. Para otros grupos están en una fila de columnas. Entonces aquí vamos a escoger todos estos. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Opciones de barra. Vamos a... Aquí tenemos en estimación, tenemos método para estimar la desviación estándar, tamaño de su grupo, debe ser mayor a 1, tenemos barra X barra. Vamos a ir a pruebas, vamos a seleccionar todas. Vamos a aceptar. Aceptar. Ya vamos a esperar que nos den los datos. Aquí está. Ahora, como podemos mirar, aquí ya tenemos lo que es la gráfica XR por mes. Tenemos la media de muestras, va de 2000 a 3600. Tenemos una media de medias de 278. 2782 con un límite superior de 3618 y un límite inferior de 1946. Aquí tenemos las muestras, que son las por año. Entonces también tenemos lo que es en la gráfica la gráfica de R, y van a ver que va de 0 a 3000. La media de R es de rango, la media de rangos es de 1729 con un límite superior de 3466 y un límite inferior de 0. Aquí tenemos lo que son los 8 muestras, están por su grupo. Y entonces vamos a ir a esta parte de aquí que nos dice vamos a ir a lo que nos pregunta el ejercicio. Dice: permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año, construye una gráfica R, ya la hicimos, determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Entonces, pues aquí podemos mirar una gráfica que de hecho está bajo control. No es ningún subgrupo de la muestra está fuera de los límites. Se acerca un poco. Dice: muestra 5, rango de la muestra es de 3214 y el límite superior es de 3466. Está dentro de ¿qué más nos indica? Bueno, es todo. De hecho dice que si no tenemos un proceso bajo control, identificar cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la variación estadísticamente estable. Pues como podemos mirar, está estable el proceso. Vamos al siguiente. Dice: consumo de energía, gráfica de las medias. Permite que cada subgrupo consta en 6 valores de un año. Construye una gráfica de medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Es con el mismo ejercicio. Y pues aquí ya tenemos la gráfica X de medias. Entonces podemos mirar que, pues como dije anteriormente, tenemos los valores van de 2000 y a 3600, que es lo mínimo. Tenemos un límite superior
de 3618 y un límite inferior de 1946, con una media de medias de 2782. Pues como miramos, de hecho el proceso está estable, está muy cerca, muchos valores están muy cerca de lo que es la línea central. Pues en sí no estaba fuera de control, entonces pues podemos dar concluido este ejercicio. No se identifica ningún valor que pueda conducir a que el proceso está fuera de control, y por lo tanto pues no tenemos que ir a determinar algún criterio que lo para sustentar que el proceso está fuera de control. Vamos a continuar. El siguiente ejercicio, y nos dice voltaje residencia. Gráfica de media. Identifique subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica media y determine si la medida del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control condujo a rechazo de una media estadísticamente estable. Vamos a ver. De hecho estaba olvidando que con también podemos ir a asistente, vamos a ir a regresión, espera que cargue un poquito. Aquí no era. Es esto, vamos a cerrar esta. Ok, asistente, gráficas de control. Ok, vamos a ir XR, XS. Sí, esta. Ok, vamos a poner una fila para cada subgrupo. Vamos a poner aquí julio, septiembre, noviembre. Nos marca límites de control. Voy a terminar límites de control en la central. Utilizar estimar a partir de los datos. Utilizar valores. Entonces, vamos a estimar con datos. A partir de los datos, vamos a aceptar. Aquí está. Bueno, dice, nos marca gráfica XR de enero a diciembre entre repartidos por bimestre, y dice, es estable la medida del proceso, evalúe el porcentaje de los subgrupos fuera de control. Aquí nos marca que dice, cuando un proceso no es estable, el 0.7% de los subgrupos en la gráfica X barra puede estar fuera de control simplemente en virtud de las probabilidades. Con un número reducido de subgrupos, el porcentaje fuera de control pudiera parecer mucho más grande de lo esperado. Por ejemplo, si usted solo tiene 20 subgrupos y uno está fuera de control, 5% de los subgrupos está fuera de control. Dice, usted debería investigar todos los subgrupos fuera de control e identificar las causas especiales. Utilice su mejor juicio cuando determine el proceso estable. Pues aquí podemos mirar, un poquito más pequeño, que pues está en 0.0%. entonces a esta pregunta podemos decir que sí es estable el proceso. Comentarios, nos marca que la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Aquí nos muestra la gráfica anterior que ya hemos sacado. Investigue cuál subgrupo está fuera de control, y pues podemos mirar que ninguno en la de media, y en la de rango pues igual, está bajo control el proceso. Aquí dice que los límites de control usan la división estándar a corto plazo. Tenemos 8 subgrupos, una media de 2782.
También nos dice que tenemos una desviación estándar a corto plazo de 682.47, una desviación estándar a largo plazo de 692.11. Vamos a la siguiente, nos muestra las mismas gráficas de la medida de rango. Dice informe de estabilidad. Utilice una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudar a distinguir entre las causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y una variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales y los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como el desplazamientos y desvíos pueden ser causas especiales. Aquí dice que tenemos que buscar estos patrones de tendencia. Puede ser global, cíclico, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, mezclas y fuera de control excesivo. De hecho, aquí podemos mirar que no es de tendencia global, tampoco cíclico. Cambios rápidos no se muestran, cambios graduales tampoco. Oscilación no. Podemos ver tampoco fuera, más bien es quedaría como el de mezcla. Dice, un patrón de mezcla exhibe movimientos ascendentes y descendentes persistentes en los datos, en una ausencia de puntos cerca de la línea central. Este patrón suele ocurrir cuando los datos se recolectan a partir de más de una fuente o más de un proceso. Por ejemplo, las mediciones se recolectan a partir de dos máquinas en un patrón alterario. Máquina A, máquina B, máquina A y así sucesivamente. Es más probable que un patrón de mezclas ocurra con la media del proceso que con la variación del proceso, por lo que comúnmente aparece en la gráfica X barra y no en la gráfica R. Por lo general, un patrón de mezclas representa causas especiales en lugar de causas comunes. Pues eso es todo lo que nos marca en sí. Y vamos a ver si lo miramos como en resumen, y aquí nos manda lo que es una tarjeta de informe. Dice estabilidad, dice que la medida y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control de ninguna de las gráficas. Calidad de datos, dice que es posible que usted no tenga suficientes datos para estimar límites de control precisos. Por lo menos 60 puntos de datos se deberían incluir en los cálculos. Nos dice que los datos correlacionados, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos está fuera de los límites de control en la gráfica X bar. La prueba de correlación no es necesaria. Y gráficas alternativas, dice que esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos y comparar su proceso antes y después de un cambio, utilice gráficas de control disponibles en análisis de gráficas. Y vamos acá, y eso es todo. Más que nada esto era para corroborar lo que ya habíamos mencionado, que está bajo control estadístico. Retomando otra vez al ejercicio 18, dice voltaje residencial, gráfica X media. Realice sus grupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de media y determinar si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Entonces vamos a ir a minutar, y aquí como podemos mirar tenemos todos los valores, son 40 días, y tenemos el voltaje de tanto casa, generador y dispositivo. Tenemos lo que son las muestras que se tomaron. Entonces vamos a estadísticas, gráficas de control, R, vamos a poner casa, tamaño de los subgrupos, dice que son 5. Vamos
Vamos a ir a opciones. Estimación. Así. Estimación. Tamaño de su grupo mayor o igual a 1. R barra. Con pruebas. Vamos a ver. No sé. Sí. Vamos a seleccionar todas. Vamos a aceptar. También vamos a aceptar. Muy bien, aquí ya tenemos la gráfica de X barra R de casa de Paul en los volts. Dice tenemos la media de la muestra y tenemos el rango de la muestra. Entonces que te dice que tenemos los valores van de la gráfica de 123.4 a 124.0 con un límite inferior en la media de la muestra de 123.4462 con una media de medias de 123.6625, un límite superior de 123.8788. Lo que podemos observar a simple vista es que tenemos tres valores que están fuera de los límites, tanto inferior como superior. Aquí tenemos en el grupo 2 tenemos que nos marca una media de la muestra de 123.44 y el límite inferior es de 123.44. Entonces está en el límite prácticamente. Ok, entonces en el otro, en la muestra 4 nos dice que tenemos está en 123.94 y el límite superior es de 123.87. Se pasa por .07 del límite. Y en la muestra 6 nos dice aquí dice que la media de la media del grupo 6 es de 123.36, entonces inferior a 123.44. ok, entonces vamos a ir a asistente, gráfica de control. Vamos a seleccionar esta. Los datos se encuentran en una pila en la columna de todos los subgrupos. Datos de la columna. Vamos a ir a volts. Tamaño constante de todos los subgrupos es 5. Ok. Nos marca, dice límite de color central. Vamos a poner estimado a partir de los datos. Nos mandó un mensaje que dice mientras determinó que algunos subgrupos están fuera de control, datos de los límites de control se deberían de calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Vamos a aceptar. Ok, solo más pequeño se puede mirar. Ok, nos marca, dice es estable la medida del proceso, evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control,
Nos marca que tenemos que si es estable es mayor a 0,5%, y aquí pues nos da 37.5%. Entonces, pues contestando a la pregunta que nos dice, es no es estable la medida del proceso. Nos marca la medida del proceso pudiera no ser estable. Tres subgrupos de 37.5% están fuera del control en la gráfica X barra. Tenga en cuenta la probabilidad de ver el 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí también pues volvemos a mirar las gráficas de X, de la X barra y el rango. Y dice que en la media, pues ya las miramos, tenemos tres grupos que están fuera de los límites. Tenemos 8 subgrupos, una media de 123.66, una desviación estándar a corto plazo de 0.16 y una desviación estándar a largo plazo de 0.24039. Los límites de control usan desviación estándar a corto plazo. Ok, vamos a la siguiente. Y nos dice informe de estabilidad. Dice informe de estabilidad, utiliza una gráfica LMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y una variabilidad constante, y las tendencias globales o patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamientos y desvíos pueden ser causas especiales. Dice buscar estos patrones de tendencia, y de acuerdo a lo que estamos mirando en esta gráfica de control, es que no es global, tampoco cíclico, cambios rápidos tampoco, mezcla no, oscilación no. Ocuparíamos bien más datos para ver si entra entre oscilación, posiblemente. Ya podemos mirar que aquí hay un límite, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Bueno, lo que más se parece es que se parece a esta, fuera de control excesivo. Dice que si el más del 2% de todos los subgrupos está fuera de control de los límites de control, el número de subgrupos fuera de control es excesivo. Los subgrupos fuera de control suelen deberse a cambios rápidos, tendencias o ciclos en los dados, causas especiales asociados a eventos inesperados como fallos de suministros de electricidad, autocorrelación, correlación entre los puntos de los datos. Nos dice usted puede detectar cambios rápidos, tendencias, ciclos y causas especiales en la gráfica. La autocorrelación es difícil de evaluar y convendría que obtenga ayuda para evaluar el problema. Dice que los subgrupos fuera de control excesivos en la gráfica R suelen indicar que la variación del proceso no es estable, lo que puede afectar la validez de los procesos de los límites de control en la gráfica X barra. Aquí nos marca una pequeña tabla que dice gráfica X barra, prueba, dice prueba 1 fuera de los límites de control. Los subgrupos fuera de control son el 2, 4 y 6. Vamos con la siguiente. Este es un tarjeta de informe, y nos dice, nos manda unas alertas de estabilidad, que la variación del proceso dice la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control de la gráfica R. Sin embargo, la medida del proceso pudiera no ser estable. Tres subgrupos, el 37.5% está fuera de control en la gráfica X barra, y no hay posibilidad de que sea el 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. También dice que en la calidad de los datos es posible que no tenga suficientes datos para estar
para estimar límites de control precisos. Por lo menos 70 puntos de los datos debe ser incluido en los cálculos. Dice que hay un grado moderado de correlación de R igual a 0.7 entre los puntos de los datos consecutivos dentro de cada subgrupo. Usted puede ver un número mayor de falsas alarmas. Si usted tiene muchos subgrupos fuera de control, busque ayuda para corregir el problema. Seguir utilizando una gráfica de control puede mostrar señales con mucha frecuencia, como podría ser contraproducente, debido a que es posible que una señal sea real, se ignore y la considere simplemente otra falsa alarma. Ok. Vamos a bajar. Y entonces vamos a ir directamente al ejercicio y nos pregunta: determine si la media, si no se las identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Entonces, como habíamos mencionado antes, para criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, el primero es que si hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región. El segundo es que un punto está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima de los límites de control superior o por debajo del límite de control de inferior. Y la regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Entonces, de acuerdo con la gráfica que tenemos aquí, podría decirse que hay un patrón o un ciclo, porque si miramos aquí va a forma ascendente y descendente. Aquí está por debajo en el 2, y en el 4 vuelve a subir, en el 6 vuelve a bajar, no sabemos si en el 9 otra vez vuelve a subir. De acuerdo a los datos, necesitaríamos hacer o tener mayores datos, o que los subgrupos fueran menor para mirar cómo se proyectan los datos. Entonces podemos decir que entonces aplica tanto el primer punto como el segundo, que hay un patrón y que existen puntos que están fuera de la región entre los límites. Y con esto podemos concluir que el proceso no está bajo control estadístico. Con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice vamos a continuar con el tema 14.3, gráficas de control por atributos. Y nos dice el ejercicio 9, gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Concluye una gráfica de control para la proporción P de desfibradores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Tenemos entonces que de cada 10.000 piezas en los lotes salían este número de defectos: 20, 14, 22, 27, 12, 12, 18, 23, 25, 19, 24, 28, 21, 25, 17, 19, 17, 22, 15 y 20. Entonces para esto nos vamos a ir al Minitab, y aquí ya tenemos los lotes, el número de lote, los tamaños del tamaño de cada lote. Tenemos un total de 20 lotes de 10.000 piezas cada uno,
y los piezas defectuosas que se encontraron en cada uno. Entonces, para esto, entonces vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, P. Ok, vamos a poner entonces variables, van a ser los defectos, tamaño de los subgrupos son 10,000. Múltiples gráficas, opciones de la gráfica P, estimación, entonces nos dejamos así, igual vamos a pruebas y aquí seleccionamos cada una de las pruebas, vamos a aceptar, defectos, okay. Aceptar. Esperar. Okay, entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestra gráfica de proporción, defectos, y nos dice, tenemos las medidas de proporciones y tenemos 19 muestras. Nos marca que nuestra proporción va del 0.0005 a 0.0035. Tenemos un límite superior de 0.003340. También nos dice que tenemos un límite superior de 0.003340, una medida de proporción de 0.002, un límite inferior de 0.00066. Vamos a ver. Pues bueno, podemos mirar que se mira hay bastante variación, pero todo está dentro de los ningún dato está fuera de los límites de control. Puede decirse que es estable. Ok, nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a control un poco más pequeño. Entonces está. Entonces vamos a escoger tipos de datos. Tenemos por atributos elementos defectuosos y vamos a gráfica P. Aquí nos muestra columna de datos, columna de números defectuosos. Vamos a poner defectos con tamaño son 10,000 y nos dice cómo terminar el control, estimar a partir de los datos. Entonces le vamos a dar aceptar. Okay. Dice, tenemos entonces aquí la gráfica de proporción de defectos, tenemos el informe de resumen y la pregunta que nos hace es: ¿estable la proporción de los elementos defectuosos? Evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Aquí lo que nos marca es que tenemos 0.0%, entonces podemos decir que sí es estable nuestra proporción de elementos defectuosos. En comentarios dice que la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Aquí nos vuelve a mostrar la gráfica P. Investigue cualquier subgrupo fuera de control. Pues vemos que pues todo está dentro de. Dice que tenemos número de subgrupos 20, tamaño de subgrupo fue de 10,000, tipo de elementos fueron 200,000, número de defectos fueron 400, el porcentaje de defectuosos fue el 0.20, menor al 5%. Tenemos entonces un ppm de 2000. Aquí en la gráfica, un informe de estabilidad más pequeño, nos dice
que hay que buscar patrones de tendencia. Entonces pues no tenemos global, tampoco se mira que sea cíclico, cambios rápidos no, globales menos, oscilación tampoco, pues podemos decir que tenemos una mezcla. Patrón de mezcla exhibe un movimiento ascendente y descendente persistente en los datos, con una ausencia de puntos cerca de la línea central. Dice que este patrón suele ocurrir cuando los datos se recolectan a partir de más de una fuente o más de un proceso. Entonces vamos con la tarjeta de informe y nos dice que de hecho no nos marca ninguna alerta. Dice que nuestra estabilidad está bien, que la proporción de elementos defectuosos es estable, el número de subgrupos también está en tenemos un buen estado. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control, porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Dice que el tamaño de su grupo también está bien. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control. Variación de esperada. Dice que la variación en sus datos está cerca de la variación esperada. Si sus datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión insuficiente, si estas condiciones existen, podría haber un mayor número de falsas alarmas o tener una gráfica que rara vez muestre señales. Y gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Entonces, volviendo a lo que nos pregunta, dice que construir una gráfica de control para la proporción P, ya la tenemos, y determine si el proceso está bajo control estadístico, y pues por lo que miramos, si está bajo control estadístico, y si no es así, identifique cuál de los tres criterios se establece para una falta de control. Se aplica, pues en este caso pues ninguno. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el 12 y dice gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Nos pone entre paréntesis: los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Nos marca que este es el número de víctimas por cada año seleccionados en los últimos número de víctimas, en los últimos 15 años de los 100.000 habitantes que se seleccionaron en cada año. Entonces vamos a ir a militar y aquí tenemos, yo lo coloqué como año 1, 2, 3 referente a los 15 años. Las muestras que se tomaron para cada año fueron de 100.000 y el número de víctimas de esa muestra, que en total son 15. Aquí podemos ver que son 15 muestras. Entonces para eso nos vamos a estadísticas, tablas de control, con atributos, y vamos con P, que vamos a poner número de víctimas. Tamaño de los grupos son 100.000. Sí. Vamos a ir por opciones de gráfica P y nos vamos a ir a estimación, límites, pruebas. Vamos a seleccionar todas las pruebas. Aceptar. Aquí está. Entonces pues aquí tenemos la gráfica de proporción de víctimas y nos muestra que tenemos nuestra proporción va del 0.0050 a 0.0075.
tenemos aquí los 15 grupos, y también tenemos nuestro límite inferior es de 0.005379, nuestra medida de valor P es de 0.006119 y nuestro límite superior es de 0.006859. y como podemos ver, pues prácticamente tenemos bastantes valores que están fuera de los límites tanto superior como inferior. Superior tenemos 3 límites fuera, y en el inferior tenemos 6 límites por debajo. Aquí nos está marcando. Okay. Entonces vamos a mirar que vamos a ir a asistente, gráfica de control, y para vamos a seleccionar gráfica P. Vamos a víctimas. Vamos a poner estima a partir de los datos. Vamos a vamos a ver. Entonces aquí miramos que pues prácticamente nos está diciendo si es estable la proporción de elementos defectuosos, y podemos decir acertadamente que no es aceptable. Tenemos el 80% que no. Dice la proporción de los elementos defectuosos pudiera no ser estable. 12 de los subgrupos, el 80% está fuera de control. Tenga en cuenta que la posibilidad del 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Pues aquí volvemos a mirar la gráfica de proporción. Que prácticamente están aquí todos estos. Nos marca que tenemos 6 valores fuera del límite superior y otros 6 valores fuera del límite inferior de los 15. Nos marca aquí número de subgrupos 15, tamaño de la muestra 100.000, total de elementos a 150.000, número de defectuosos fueron 9.179, un porcentaje defectuosos desde el 0.61, con un ppm de 61.19. Vamos con el siguiente. En la gráfica P de lane de víctimas a informe de estabilidad, nos dice que buscamos patrones de tendencia, o sea, tendencia global. Podemos mirar que tenemos unos, se parece más a cambios graduales. Dice: cuando un proceso cambia gradualmente, se observa un movimiento gradual ascendente o descendente en los datos. Los datos pueden permanecer en el nuevo nivel o regresar gradualmente al nivel original. Los cambios graduales a veces describen como tendencias locales y suelen ocurrir cuando una entrada del proceso no está controlada estrictamente. Si el proceso cambia gradualmente, la estimación del porcentaje de procesos puede no reflejar de manera exacta el estado actual o futuro del proceso. Por lo general, los cambios graduales representan causas especiales en lugar de causas comunes. Debe investigar las posibles causas de los cambios graduales para poder resolver el problema. Pues entonces podemos decir que tiene un patrón de cambio gradual, porque va de ascendente, luego descendente, vuelve a bajar, y otra vez volvemos a mirar que empieza a subir. Ok, vamos al siguiente.
Y aquí nos dice informe de diagnóstico. Nos manda que dice debe utilizar una gráfica P de Lane, coincidencias observadas esperadas. Nos marca que poca variación sería menor al 25% y variación excesiva es mayor a 225%, y la de nosotros es de una variación de 876.64%. Dice Minitab evalúa la variación observando cómo un porcentaje de la variación esperada para determinar la gráfica se puede utilizar. Si los datos tienen considerablemente más variación de lo esperado, dispersión excesiva, lo que puede causar un mayor número de falsas alarmas, debería utilizar la gráfica P de Lane, la cual corrige esta condición. Vamos a hacer un poco más pequeño. Se pueden mirar. Ahí está. Y pues aquí tenemos la gráfica P y nos dice que la variación excesiva tiene como resultado límites de control que son demasiado estrechos para sus datos, lo cual puede causar una elevada tasa de falsas alarmas. Y aquí tenemos una gráfica P de Lane, factor de corrección del 0.832, y nos dice que la gráfica de P de Lane ajusta los límites de control para corregir la variación excesiva. La gráfica debería advertir adecuadamente. Entonces aquí hace ajustes y podemos mirar que hay menores datos que están dentro del límite. ¿Qué si lo miramos? No sé qué. Faltó esto, dice que prueba de los resultados de la prueba, dice que prueba 1, el punto fuera más allá de 3.0, desviación estándar de la línea central. Dice que la prueba falló en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los números 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces vamos a ir a la pregunta. Dice: parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Pues si lo miramos no de la manera de un control, de un proceso, y como una tasa de disminución en los últimos en lo que fueron los 15 años, es aceptable porque pues hubo menos víctimas de crímenes violentos. Dice que los valores, entonces pues sí, podemos concluir que sí tiene, que sí es un comportamiento aceptable, ya que pues hay menos víctimas. Vamos a continuar. Aunque sí, si lo vemos de manera como un proceso, pues sí está fuera de control, no es estadísticamente aceptable. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Dice: gráfica P para índice de nacimientos. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Los valores se basan en los datos de USA Department of Health and Human Service y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Dice que en los últimos 20 años se reclutaron entonces muestras de 10.000 personas al azar, y esto fue los datos que arrojaron del número de nacimientos de esas personas, de lo que se encuestó a esas personas. Entonces vamos a ir aumentando. Aquí ya tenemos los datos, tenemos los años, fueron un total de 20 años que
que se tomó la muestra. Ok, con una muestra de 10.000 por año. Y pues aquí están los datos que se tomaron de los números de nacimientos que se generaron. Entonces vamos a ir a estadísticas, gráfica de control, atributos y nos compra. Vamos a ver los nacimientos, números son 10.000, pues B. Vamos con las pruebas y seleccionamos todos. Aceptar y aceptar. Bueno, aquí ya tenemos la gráfica de proporción de nacimientos. Nuestra proporción va de 0.011 a 0.019. Tenemos las 20 muestras. El límite inferior es de 0.011358 y la medida de proporción es de 0.015005 con un límite superior de 0.018652. Entonces pues esperamos mirar que no tenemos ningún valor fuera de los límites de control. Aquí nos muestra que, aunque sí nos muestra puntitos rojos, dice que hubo en la prueba fallaron 3. Vamos a ir entonces a asistente, gráfica de control. Vamos a ir a gráfica P. Y vamos a tomar nacimientos, tamaño de los grupos son de 10.000 y vamos a usar estimar a partir de los datos. Vamos a aceptar. Y nos dice: es estable la proporción de elementos defectuosos, devalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Y nos dice que nuestro porcentaje es el 20%, es mayor a 0.5, entonces no es aceptable en la proporción de elementos defectuosos. Entonces también nos muestra, dice en comentarios, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser aceptable. 4 subgrupos de 20% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Volvemos a mirar la gráfica P de proporción y veremos aquí que tenemos los 4 valores que están que nos marca que la proporción es mayor. Dice que tenemos un número de subgrupos de 20, tamaño de subgrupo son de 10.000, total de elementos fueron 200.000, número de defectuosos fueron 3.001, porcentaje de defectuosos fue 1.50 y un ppm de 15.005. Que nos vamos a la siguiente gráfica y nos dice: utilice una gráfica P para evaluar la estabilidad del porcentaje de defectuosos de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguirla entre causas comunes y especiales. Entonces miramos que pues no está fuera de los límites y que tiene una forma vamos a explicarlo como de mezcla, y nos marca pues protón exhibe movimientos ascendentes y descendentes persistentes en los datos con una ausencia de puntos cerca de línea central.
Entonces, como es pequeño, que nos marca. Dice prueba 2, cambio rápido en la proporción de defectuosos. Sus grupos fuera de control fueron de 17 al 20. Aquí está. Dice gráfica de proporción de nacimientos, estabilidad. La proporción de elementos defectuosos nos marca aquí una alerta. Dice defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, 20% está fuera de control. Hay la posibilidad de que sea el 7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Nos marca también que el número de subgrupos dice que está bien, no vamos a preocupar por la exactitud de sus límites. El tamaño de grupos también, por la exactitud. Porque todos los subgrupos tienen por lo menos 34 elementos. La variación esperada dice que está bien, sus datos tienen más variación de la esperada. Una condición conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar un mayor número de falsas alarmas, sin embargo, debido a que pocos subgrupos están fuera de los límites de control, de haberlos no necesita corregirse ese problema. Entonces, vamos a ir a lo que nos dice. Y nos dice gráfica P, ok, vamos a ver. Dice los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podría explicarse los resultados? Entonces nos vamos a ir otra vez a lo que son los criterios para determinar si es estadísticamente estable o no. Ok, vamos a ver. Entonces tenemos gráfica de rechazos. Okay, criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente aceptable, es decir, cuando está fuera de control estadístico. Nos marca que hay un patrón, hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio, como los que se incluyen en la figura 14.2, que son estos que están aquí. Ya sea, dice que la es una evidente tendencia creciente, no miramos eso, tampoco descendente, tampoco miramos un desplazamiento hacia arriba, como se muestra aquí, tampoco hacia abajo. Vamos a ver qué nos muestra. Bueno, de hecho sí. Nos marca. No es descendente. Ok, dice que hay desplazamiento hacia arriba tampoco. Hay desplazamiento hacia abajo, igual no. Dice que existe un desplazamiento hacia abajo. El proceso es estable salvo por un valor excepcionalmente alto. Tampoco. Nos dice existe un valor excepcionalmente bajo, igual no. Hay un patrón cíclico o repetitivo. Cuando es evidente, este patrón no es aleatorio y por lo tanto revela un proceso estadísticamente inestable. Reajustes periódicos excesivos a la maquinaria. Variación aumenta con el paso del tiempo. Tampoco. Vamos a ver entonces con esto.
Entonces podemos decir que no. Entonces vamos con el 2, que dice hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir que existe un punto por encima. Dice racha de los 8, existen 8 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central. Ok, aquí ya creo que aplicaría la regla de los 8. En el proceso estadísticamente aceptable existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Vamos a ver si se aplica la regla de racha de los 8. Y vamos a tener 2, 4, 6, 8 por arriba de la línea central y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Son 11, entonces miramos que se aplicaría la regla de la racha de 8, que existen 8 puntos consecutivos por encima y por debajo de la línea central. Entonces pues no es a lo que nos pregunta el ejercicio, ¿cómo lo explicaríamos? Es que no es aceptable. No hay una variación ascendente y descendente constante, sino que varios grupos se encuentran por encima y por debajo de la línea central. Entonces y con esto, pues, por lo único que puedo decir es gracias por su atención.